Gracias, señor presidente. Soy el senador John Milton Rodríguez como vocero. Muchas gracias. Al principio le había anunciado, tal vez en medio de tantas personas hablando, no le alcanzó a escuchar y le tengo la mayor consideración en medio de tanto ritmo y tanto trabajo. Un saludo muy especial para usted, presidente, para la mesa directiva, para todos los compañeros del Senado, para el señor ministro de Hacienda, doctor Alberto Carrasquilla, y el señor ministro de Salud, doctor Fernando Ruiz. Todo nuestro reconocimiento a la ardua labor que el Gobierno Nacional viene desarrollando en un tema que no lo tenía agendado ni presupuestado nadie. Y alguien decía que es más fácil ser profeta, alguien decía que era más fácil ser historiador que ser profeta. Y claro, estar mirando simplemente los defectos y no reconocer las virtudes creo que es absolutamente desequilibrado. Un debate tiene que caracterizarse por tener equilibrio, reconocer las cosas que son importantes en la gestión, obviamente siempre encontrando la oportunidad para mejorar las condiciones necesarias para el pueblo colombiano. En ese sentido, nuestra participación, creemos que la labor que se ha hecho es importante y qué bueno que se pueda identificar elementos, señor ministro de Salud, que no le corresponden a usted ni a este gobierno, y es bueno a los citantes revisar lo que pasó en el año 2015. Compañeros del Senado, el 2015 fue el problema más grave del sistema de salud. Fue el año de la improvisación del gobierno anterior, cuando de una sola plumada, de una sola firma, se pasó de derecho esencial a derecho fundamental de manera improvisada. Y ese fue el problema. Algún día, y esperemos, apreciado ministro de Salud, que un día tengamos la oportunidad de referirnos al verdadero problema de la salud en Colombia que estamos hoy viviendo como fruto de la improvisación del año 2015, cuando se tomó esa decisión que es legítima para el pueblo colombiano, pero no fue correctamente asumida por el gobierno de turno. Y eso es lo que nos tiene aún emproblemados hoy en día. Luego hablaremos en su momento de ese problema, que es el verdadero problema de salud que tenemos hoy en día en Colombia. Hablemos del tema de la pandemia. Hombre, el tema de la cuarentena ha sido importante. Y el decir que la curva se ha aplanado, totalmente no, pero sí se anuncia obviamente que habrá un pico hacia mediados de año, un poquito más allá, pero si no se ha hecho la cuarentena hubiera sido algo realmente trágico. Y creo que fue relativamente rápido lo que se tomó la decisión del aislamiento obligatorio en medio de las circunstancias que se estaban presentando, que nadie tenía eso totalmente ni estudiado ni considerado. Sí, señor ministro, creo que el tema de los implementos para el personal médico en Colombia, sí se requiere que el Estado llegue de manera directa. Qué bueno que las ARL, por la iniciativa del Gobierno Nacional, asuman parte de esa responsabilidad, más o menos en un 15, un 20%, pero el resto del porcentaje, un 75, un 80%, le corresponde a las entidades prestadoras de salud y a las mismas IPS. Y en este momento realmente solamente se le ha llegado al 10% del universo al que tenía que habérsele llegado. Por eso sí se hace preciso que llegue el Estado directamente con la garantía de esos implementos y que obviamente hay un acuerdo de pago por parte de las ARLs, creo yo, a través de un producto financiero que se garantice el compromiso de las ARLs para pagar ese compromiso, pero que el Estado vaya por delante y le garantice los implementos de bioseguridad al cuerpo médico en el país, en Colombia. Creo que es importante prestarle atención y me enviaría un mensaje al Ministerio de Salud y a Supersalud sobre el tema de las cárceles. No puede ser que el nivel de contagio sea tan alto en las cárceles y nos vamos a quedar con que simplemente es una responsabilidad de la ministra de Justicia. No, no puede ser así. Ese es un tema de salud y requiere tener soluciones de salud. Y se requiere obviamente una respuesta, y sí pediría una respuesta, apreciado ministro, sobre el tema de los contagiados de COVID-19 en las cárceles de Colombia. ¿Cuál es el plan de reacción frente a esa situación de carácter totalmente humanitario? Y me enfocaría en una situación que nos tiene atornillados, señor ministro, y es el tema de la auditoría, del contrato de auditoría que se siniestró. Y siempre está el tema de que hasta que eso no se contrate, entonces los giros y una cantidad de recursos que se requiere para el sistema de salud están pendientes. Entonces, que está pendiente de una auditoría, la revisión de las glosas, etcétera, y por eso hay cantidad de dineros que no se han girado. Ese tema, señor ministro, sí hay que solucionarlo, porque en términos normales uno entiende que se siniestre un contrato de auditoría, que haya que esperar, pero ahorita no podemos esperar. Y creo que en eso sí quisiera preguntarle qué ha pensado frente a eso,
porque el giro directo en este momento se hace como nunca antes, más importante que en el tiempo anterior. Ministro, mire usted, del 1 de enero al 16 de abril, en el mundo entero 12 millones de abortos. Los muertos por COVID no llegaban a los 300.000 muertos en aquella época. Entonces, ¿cuál es la verdadera pandemia, además de la pandemia del COVID? El aborto. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que aquí en Colombia se promueve el aborto en casa. Y es que el aborto seguro en casa. Y lo promueve una entidad que se llama Oriéntame, patrocinado por la señora Las Igualadas del Espectador. Pero yo no he escuchado que el ministro o usted, ministro, se exprese sobre ese tema, que realmente ustedes como Ministerio de Salud tienen la política pública de familia. Yo sí quiero saber qué pasó con eso. ¿Cómo es que están promocionando el aborto en las casas sin ningún inconveniente y el Ministerio de Salud no dice absolutamente nada? Ministro, quiero escucharle una respuesta sobre esta denuncia de la promoción del aborto en casa, porque en medio del COVID-19 y promocionando el aborto en casa, eso sí es el colmo de esas organizaciones que no son pro familia, que son pro aborto, que son distintas. Señor ministro de Hacienda, le reitero, como ministro de Salud, nuestra admiración por la labor que han desarrollado y siempre construyendo sobre lo construido, que fue la propuesta que trajimos junto con las demás bancadas de gobierno. Hoy tenemos que registrar dos muy buenas noticias que el gobierno le ha dado a Colombia. Número uno, que el 40% del salario mínimo para reconocer no solamente las personas jurídicas, sino también las personas naturales que generan empleo a partir de los 3 empleos. Eso me parece muy importante, hay que reconocerlo. Pero la otra buena noticia tiene que ver con los colegios privados de Colombia, que empiezan también a recibir ese tipo de alivios y de auxilios. Más de 9.000 instituciones, más de 1 millón de empleos, más de 3 millones de niños, alivio para los padres de familia, alivios para las entidades educativas. Senador John Milton Rodríguez, tiene 1 minuto para que termine, por favor. Gracias, señor presidente, muy amable. Entonces, esa noticia muy importante para los colegios privados fue una gestión que se hizo por parte de diferentes entes educativos que nosotros como senador de la República y bancada Colombia Justa y Libre recogimos, y tenemos que registrar esta buena noticia para Colombia y para los colegios privados del país. Muy importante, ministro, y con eso quiero cerrar. Es necesario que la banca estatal sea la que atienda directamente las MIPYMES y la protección del empleo. Sobre eso la Comisión Cuarta del Senado está completamente de acuerdo y llevaremos adelante un debate sobre ese particular para que usted nos acompañe en ese momento de ese debate. Necesitamos que la banca estatal resuelva de fondo problemas que la banca comercial no está resolviendo, y es el momento de actuar de manera fraternal en la economía a favor de los más vulnerables, las MIPYMES y el empleo en el país. Muchas gracias, señor presidente.